¿Cuántos somos ya? 17. Hola, Luis. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va cómo andan con la lectura? ¿Cómo vienen? ¿Está bien, Luis? ¿Ningún drama? Ningún problema. A ver. Fernando y Dayana, perfecto, perfecto, ningún inconveniente. Sí, justo me salió jefatura unidad 13. No entendía mucho, así que gracias por la aclaración. Bueno, a ver quién me escucha. ¿Hay alguien me escucha ahí bien? ¿Se me escucha bien? Estoy con un problema de audio. Perfecto. Bueno, a ver. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo vienen con la lectura? ¿Se vienen ¿cómo es? Ya relacionando con con algo de la bibliografía. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a eso? Hola, Meleine, ningún problema. Bueno, a ver, los escucho, ¿cómo vienen con todo? ¿Vienen leyendo? ¿Tienen alguna duda, consulta de la bibliografía? ¿Están siguiendo el programa? Hoy en principio arrancamos con la unidad 2. Damos el cierre a la 1 y empezamos con la 2. Hola, profe, ¿cómo está? Ana, ¿cómo estás? Bien, eso le iba a preguntar porque al final la clase pasada me tuve que retirar un ratito antes, Sí. unos minutitos antes, y si bien vengo leyendo, no sabía en qué unidad ya, si habíamos terminado la 1 y vamos a arrancar en la 2. Sí, así es. Y a medida que vamos por tema, están los textos y eso es lo que vamos a hablar en clase, ¿o no? Claro, exacto. Ustedes tienen el programa a mano, imagino que lo tienen a mano, que lo pueden bajar tranquilamente de Cátedras Virtuales. Ya ven, salimos de la unidad 1, hoy tenemos 2 plaquitas de la unidad 1 y ya empezamos con la unidad 2, que es el orden conservador, ¿sí? Ya arrancamos de 1880 en adelante y después la idea es empezar a ver una unidad por clase hasta poder terminar, ¿sí? Fíjense que en el programa que tienen en Cátedras Virtuales está la unidad con los temas que vamos dando y abajo la bibliografía pertinente, ¿sí? Con los capítulos de libros. No se asusten que por ahí en Cátedras van a ver, qué sé yo, unidad 2 va al tomo 5, no va al tomo completo. ¿Se entiende eso, no? Va, como está dividido en el programa, un par de capítulos de cada tomo. Eso lo entienden, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué vimos en la clase pasada? ¿Hasta dónde llegamos? A ver quién me puede poner en autos. Meleine, acá me dice algo por chat. El famoso periodo, me gustó eso, sangre y fuego, bien. Está bien, vimos un poco del segundo gobierno de Rosas, es verdad, todos estos 17 años que fueron muy conflictivos, con los diferentes enfrentamientos bélicos que hubo, esos 5 enfrentamientos o batallas que tuvo que lidiar Rosas en las primeras partes de su segundo gobierno, así que bueno, estuvimos transitando todo ese proceso. Eduardo dice, Urquiza primer presidente constitucional, muy bien. ¿Qué pasó para que Urquiza sea primer presidente constitucional? ¿Quién me puede decir? ¿Pasó algo? ¿O Urquiza asumió solo como presidente? No es una pregunta retórica, por favor, ¿hay alguien ahí? Se había dictado la primera Constitución Nacional y ahí había asumido después Urquiza como presidente constitucional. Ahí va, Lucas, muy bien, exactamente. Tenemos la primera Constitución liberal, la primera, la de 1853. Esperen que mientras acepto gente. Damián dice Batalla de Pavón. Eso ya sería luego, ¿sí? Recuerden que la Constitución es de 1853. Asume Urquiza, primer gobierno de Urquiza, con Salvador María de Carril como vicepresidente. Después, ¿qué pasa? Hay una batalla de Cepeda. Muy bien, Héctor, en la batalla de Cepeda, exactamente. ¿Qué pasa en esa batalla de Cepeda?
¿Qué recuerdan? La segunda de Cepeda, ¿no? Obvio. ¿Qué pasó ahí? A partir de ello se firma el Pacto de San José. Muy bien, Luis. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Buenos Aires previamente? Profe, se conforma como provincia. No, Ana, guarda, Buenos Aires es un estado independiente, no una provincia. Ah, bueno. Acordate, Ana, que Buenos Aires se separa de la Confederación, o sea, no firma la Constitución de 1853, se separa, ¿sí? Recordá eso, y es un estado independiente a partir de 1854, con su propia Constitución. ¿Sí? Pero puede ser que Buenos Aires no la firma, pero la incluyen. Ahí vamos, Leonardo. ¿Qué pasó en Cepeda? Justamente ahí está la consecuencia. La segunda batalla de Cepeda. Ahí la potestad por el tema del puerto. O sea, la unen en favor a la. Ay, que me sale la mancha. La incluyen teniendo en cuenta el puerto de Buenos Aires, que es beneficioso para todos los estados. Ahí vamos, bien ahí, porque en principio recuerdan ustedes que la Confederación sin el Estado de Buenos Aires no podía sobrevivir, no tenía muchos recursos y demás, entonces Buenos Aires tenía esos recursos y necesitaban que de alguna manera se incorpore. Batalla de Cepeda, Pacto San José de Flores, ¿sí? Recuerden ese pacto, y después el Acuerdo Complementario del Paraná, de 1860, donde Buenos Aires dice que se va a incorporar, pero va a mantener la aduana en su propia administración. ¿Recuerdan eso? Y después llegamos a la batalla de Pavón. ¿Qué pasó en Pavón? ¿Qué pasó en Pavón? Batalla decisiva para ese momento histórico. Se vuelven a enfrentar los mismos ejércitos. La Confederación contra Buenos Aires. ¿Qué pasa? ¿Qué se configura ahí? Horacio dice, Buenos Aires se queda con todo. Más o menos. Damián dice, bien, está bien, ahí vamos por ahí. Urquiza decide no atacar, muy bien. Decide no, digamos, terminar de eliminar al ejército de Mitre, decide retirar sobre ese famoso pacto de la masonería que le deja el mando a Mitre. Y Mitre se encuentra, como diría un gran catedrático, con todo, digamos, se entera que ganó por los diarios la batalla, ¿no? Porque estaba recluido en San Nicolás. Urquiza se va, se refugia en Entre Ríos, deja a los federales solos y empieza otro proceso. El gobierno de facto de Mitre. Muy bien, Héctor, exactamente. Estamos llegando a ese gobierno de facto de Mitre. Muy bien, porque a sangre y fuego impone su voluntad en todas las provincias, se elimina la mayoría del caudillaje popular federal y van poniendo gobiernos, digamos, ligados al liberalismo, al centralismo, digamos, más que nada ligados a la cuestión centralista de Buenos Aires. ¿Por qué decimos que el gobierno de Mitre, como dijo Héctor, es de facto? ¿Qué tendría que haber pasado para que sea constitucional? Ninguna de las partes lo eligieron. Elegido por el pueblo. Muy bien, Leonardo, y muy buen Luis. Exactamente, Damián. Porque ya teníamos constitución y en teoría, si se producía, digamos, recuerdan que después de Urquiza, ¿qué presidente estaba? Y antes de Mitre. Hoy es un gran partido de la provincia. Derqui está. Muy bien, Héctor, Derqui con Pedernera, recuerdan, que son los que llevan adelante la batalla de Pavón y el jefe de los ejércitos es Urquiza. Recuerdan que Derqui se va, se refugia, se cruza el charco a Montevideo, Pedernera hace exactamente lo mismo, se refugia en su provincia y queda el gobierno ahí acéfalo, si se quiere. Es por eso que tendría que haber habido una reunión ministerial o de gabinete o lo que era el incipiente congreso que existía a medias para convocar a elecciones de los colegios electorales para poder convocar y elegir a un nuevo presidente. Recuerden que en aquel momento, por la Constitución de 1853, la elección del presidente no era directa, como es hoy, era indirecta, porque estaban los colegios electorales, ¿sí? Y vamos a ver que ahora todo eso es un fraude enorme, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se continúa todo eso. Pero muy bien, llegamos al gobierno de facto de Mitre. Muy bien. Empiezo a pasar placa y ustedes me van a decir si se ve. Pero en un segundito, evidentemente no me abre el Power. A ver ahí.
Avísenme, por favor, si ustedes lo ven. Sí. Bárbaro, Luis, gracias. Bueno, la idea de esta clase es empezar, obviamente, la unidad 2, ¿sí? Que va a ser el orden conservador, que va a empezar a partir de 1880, la nueva configuración que va a tener la República Argentina. Ya estamos hablando, obviamente, de República Argentina. Pero previo a eso, vamos a terminar de desasnar qué pasó en eso que veníamos viendo del ascenso de facto de Mitre, ¿sí? Para que ustedes tengan esa visión general. Como bien dijimos, y dijeron todos y todas ustedes, este gobierno de facto, que es el proyecto más centralista y unitario de sangre y fuego, donde se elimina la mayoría del caudillaje, ¿sí? Mitre va a ser un presidente muy conservador, muy alejado, si se quiere, de las clases populares o de las masas. Va a propiciar, ¿sí?, este centralismo de la provincia de Buenos Aires con el dominio del puerto y la aduana de una manera un poco más acérrima, si se quiere, y más consolidada, ¿no? Porque el hecho de haber, por así decir, boicoteado a líderes federales del interior le va a permitir gobernar con soltura, con una comodidad que no han tenido otros mandatarios. Sí es importante destacar que durante el gobierno de Mitre también matan arteramente al famoso Chacho Peñalosa, que capaz que alguno de ustedes lo ha escuchado nombrar, el famoso Chacho, en la provincia de La Rioja, ¿sí? Caudillo federal, que se levanta contra el mitrismo en pelear, ¿sí? Estos estertores del federalismo que quedaban, que todavía le eran fieles en cierta medida a Urquiza, que estaba recluido en la provincia. Sí, Leonardo. No, lo molesto es un segundo. Es para mi compañero más que nada, porque estoy conduciendo, estoy pegando atención, pero hay placas que no las puedo llegar a leer. Bien. Si alguno de mis compañeros puede llegar a sacar captura y después me las puede reenviar, por favor. Sí, Leonardo, igual quedé tranquilo que yo después mando por correo los Power, ¿eh? Ah, bueno, perfecto, gracias. Así vos te quedás tranquilo, ¿sí? Gracias. Perfecto. Igual si alguno quiere sacar y darle una mano a Leonardo, está en su derecho, obviamente. Yo más que nada para que se queden tranquilos con eso. Bien, continuamos. Así, como yo les digo, este gobierno de Mitre tiene, digamos, esta tendencia, ¿no? Esta forma centralista, ¿sí?, de poder poner a Buenos Aires como institución madre, ¿sí?, de lo que iba a ser la República Argentina. Como yo les decía, se mata arteramente al Chacho Peñalosa, ¿sí?, uno de los últimos extractores del federalismo. Una vez que se entrega las armas en La Rioja, es asesinado arteramente por el coronel Irrazábal, ¿sí? Aparentemente quien habría dado la orden fue el mismo Mitre, apoyado por Sarmiento, que después dejó varios escritos Sarmiento sobre el caudillaje y sobre los gauchos. Lo bueno de Sarmiento, dentro de todas las cosas, es que dejó todo escrito, ¿sí? La mayoría de los actos de Sarmiento pueden ser corroborados en el Archivo General de la Nación, ¿sí?, donde el revisionismo ha traído mucha tela para cortar con respecto a la cantidad de cartas que ha dejado Sarmiento como presidente, ¿no? Y después como gobernador de San Juan, como ministro de guerra, como ministro plenipotenciario y demás. En estas cartas, bueno, es de alguna manera Sarmiento deja ver su odio también al caudillaje, ¿no? Diciendo que lo más recomendable era no abonar sangre de gauchos porque era importante para el progreso del país. La idea era eliminar a todo el caudillaje, a lo que él le llamaba la chusma, ¿sí? Las clases populares también la llamaba chusma, le llamaba a los negros, ¿sí?, los inútiles, los indeseables. Él los ponía con estas palabras, ¿sí? Y bueno, una vez que matan al Chacho Peñalosa, le cortan la cabeza, a Sarmiento le regalan la oreja del Chacho Peñalosa para que la tenga de recuerdo. Y Sarmiento tendría un montón, digamos, de expresiones bastante discriminatorias, ¿no?, con el gauchaje y fundamentalmente también con los pueblos originarios, sobre todo con los malones y demás. Bueno, fundamentalmente en este proceso de Mitre también podemos destacar que se conforma la primera corte, ¿sí? Recuerden, María Belén, buen día, buenas tardes, perdón, ningún problema. Se conforma la primera corte, ¿sí? La primera corte suprema de justicia de la nación, ¿sí? Ningún problema, María, no hay problema. Que va a tener los primeros siete jueces, ¿sí? Esa primera corte de justicia de la nación que va a sentar un precedente totalmente nefasto para la historia argentina. Si bien fue la primera corte, fue la primera que instaura un antecedente que va a ser mencionado a lo largo de nuestra historia, ¿sí?, que es la famosa doctrina de la revolución triunfante. ¿Qué significa esto? La corte que se forma, la corte de mayoría mitrista, obviamente, va a declarar
que este gobierno de facto, ¿sí?, que va a tener Mitre, ¿sí?, que asume, como ya hemos visto, va a ser legítimo, porque va a ser para proteger al pueblo de la anarquía en la cual estaba sumida la República. Esta doctrina de la revolución triunfante es la que van a tomar de acá en adelante muchos gobiernos de facto y muchos gobiernos militares para sustentar, ¿sí?, sus gobiernos dictatoriales, totalitarios, autoritarios y demás. Por eso es un precedente nefasto de la primera corte de la República Argentina. Otro evento importante que sucede durante el gobierno de Mitre es la tristemente célebre guerra de la Triple Alianza, ¿sí? La guerra con la República del Paraguay, una guerra asimétrica, una guerra cruel, devastadora para el pueblo paraguayo, una guerra que muestra a las claras cómo estaban diferenciados bien los bandos. Un gran revisionista diría la guerra de la triple infamia, ¿sí? Aproximadamente en 1865 empieza a gestarse esta guerra, ¿sí? Tengamos en cuenta que se van a unir la Argentina de Mitre, el imperio esclavista de Brasil de Pedro II y el Partido Colorado, ¿sí?, de Venancio Flores de la República Oriental del Uruguay, contra el Paraguay de Francisco Solano López. Es importante decir que para la época Paraguay era un estado, era un país de vanguardia, ¿sí? Era un país que tenía astilleros, que tenía fábricas, tenía metalúrgicas, tenía redes de ferrocarriles, líneas telegráficas y tenía un monopolio importante del comercio exterior. Era gran exportador de tabaco, gran exportador de yerba y tenía muchos campos algodoneros, con lo cual tenía una incipiente industria textil, exportaba, ¿sí?, muchos productos algodoneros para industrias textiles de grandes países de la región y países fuera de la región. ¿Saben qué? Paraguay no tenía analfabetismo en esta época, a mediados del siglo XIX. Había eliminado el analfabetismo, Paraguay, y no tenía deuda externa. Algunos datos que son muy importantes a lo que les voy a contar. Tengan en cuenta esto que dije de los campos algodoneros. ¿A qué no saben qué país empieza a ver esto? ¿Qué país extrarregional, ¿no?, o extraatlántico? Empieza a ver esto como un obstáculo en su desarrollo económico-comercial. ¿Quiénes se imaginan? ¿Qué país se imagina? ¿Repite? Sí, Leonardo, te escucho. No, si repite la pregunta. ¿Qué país se imaginan que les empezaba a molestar el progreso de Paraguay? País extrarregional. Muy bien, Horacio. Inglaterra. Los intereses comerciales otra vez de Inglaterra y de Gran Bretaña volvían a ser muy fuertes sobre la zona. Y veían en Paraguay un rival, ¿sí?, un estado que era como como se dice coloquialmente, una pedrita en el zapato. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué Gran Bretaña empieza a ver a Paraguay como algo lesivo a sus intereses nacionales? Porque en 1860, entre 1860 y 1865 aproximadamente, ¿sí?, 66 mejor dicho, entre esos 6 años, en el norte, ¿sí?, en América del Norte, se da una guerra, la famosa Guerra de Secesión. ¿Alguien sabe lo que es la Guerra de Secesión en Estados Unidos? ¿Alguien tiene idea de lo que está hablando con la Guerra de Secesión? ¿Saben algo más o menos? No, yo no, profe. Y si bien, no me acuerdo. Bien. Perfecto. No, la idea es eso para ver si desarrollo más macro o más micro. Perfecto. En esa época, bien, Héctor, perfecto. Ahí vamos, Horacio, vamos por ahí justamente. Era la Guerra de Secesión, había asumido, ¿sí?, como presidente Abraham Lincoln, ¿sí?, lo habrán sentido nombrar en algún momento. Bueno, Abraham Lincoln, ¿sí?, que representaba a los estados del norte, era antiesclavista. Y desata una guerra civil contra el sur, que era el sur esclavista, ¿sí? En el sur, todos los estados del sur, que eran los estados confederados, que estaban repletos de esclavos, ¿sí?, en condiciones de extrema servidumbre y hambruna espantosa, con jornadas laborales de 24 horas sin descanso, y un problema racial terrible. El tema es que gran parte de las batallas, como por ejemplo la batalla de Gettysburgo, se dan en el sur. ¿Y qué implica el sur? El sur estaba lleno de campos algodoneros.
el exportador de gran parte para la industria textil del campo algodonero era Estados Unidos. ¿Y a quién le exportaba? ¿Quién era el gran importador? Justamente Inglaterra, por su gran industria textil de Halifax, de Manchester, de Birmingham y demás. Al estar en guerra, Estados Unidos del sur no podía exportar los campos algodoneros, no podía exportar materia prima. Inglaterra no podía importar. ¿Me siguen? Entonces Inglaterra ve que Paraguay tiene un negocio maravilloso que le está haciendo perder mucha plata. ¿Qué le dice a estos tres países que conforman esta triple alianza infame? Que Paraguay era un peligro para los intereses comerciales británicos, que los tres países compartían con Gran Bretaña. Y que lo ideal era generar una guerra con el Paraguay de vanguardia de Francisco Solano López. Es así como, cuando cae el gobierno blanco en Uruguay, a manos del gobierno colorado de Venancio Flores, Francisco Solano López sabía que su único aliado de la región era justamente el Partido Blanco. Le pide permiso a Mitre para pasar por la provincia de Corrientes y atacar al Partido Colorado de la República de Uruguay, de Venancio Flores. ¿Qué creen que le dice Mitre cuando Solano López le pide pasar por Corrientes para atacar a Uruguay? ¿Qué se imaginan? ¿No? Exactamente, Horacio, exactamente, Melén. Le prohíbe el ingreso y le dice que si ingresaba le iba a declarar la guerra. ¿Qué hace Solano López? Le declara la guerra también a Argentina. Y ahí, ¿sí?, se suma el apoyo del imperio esclavista de Pedro II de Brasil, conformando esta triple alianza infame, muy superior en recursos, en cuanto a recursos bélicos, y muy superior en cuanto a recursos de hombres, ¿sí? Y se desata esta guerra infame, asimétrica, ¿sí?, donde lamentablemente se producen batallas muy cruentas, muy espantosas, ¿sí? Famosa batalla de Tuyutí, donde son exterminados la gran cantidad de soldados paraguayos. Se produce lo que también se conoció como la batalla de Curupaití, donde es un triunfo milagroso del ejército paraguayo sobre el ejército de la Triple Alianza. En ese momento quien comandaba las tropas en la batalla de Curupaití era Mitre. Ustedes fíjense, Mitre dejó la presidencia para ir a combatir en nombre de la Triple Alianza, dejando en el cargo a su vicepresidente Marcos Paz. Fíjense hasta dónde llegaba el punto de la guerra. En esa batalla, famosa batalla de Curupaití, mueren aproximadamente 9.500 soldados aliados y solamente 50 soldados paraguayos. Fue una batalla heroica de Paraguay. En esa batalla asesinado el hijo de Sarmiento, ¿sí?, Dominguito. Además de la batalla de Curupaití, hay otra batalla que es muy dura, ¿sí?, si se quiere, a los paraguayos, que es la famosa batalla de Acostañú, que no sé si algunos de ustedes saben, pero en Paraguay el 16 de agosto se celebra el Día del Niño en homenaje a los mártires de Acostañú. Como el ejército de Francisco Solano López había sido diezmado, ¿sí?, en su mayoría, a Francisco Solano López no le quedó otra que llamar a niños de entre 10 y 14 años para sumarse a la guerra, más los ancianos, más las mujeres. Es así como en la batalla de Acostañú mueren degollados 3.800 niños de entre 10 y 14 años. Es por eso que en Paraguay el Día del Niño tiene otro tipo de celebración. Finalmente, para 1870, en la batalla de Cerro Corá va a ser eliminado también Francisco Solano López, se le va a cortar la cabeza, se va a matar a su hijo también, que era lugarteniente de él, con solo 14 años, y va a ser heroico también el testimonio de su mujer, Eliza Lynch, que va a enterrar a ambos, ¿no?, haciendo un pozo con sus manos, quien va a ser también capturada, luego violada y después abandonada, ¿no? La verdad que la guerra de la Triple Alianza es una guerra realmente espantosa, donde Paraguay quedó diezmado demográfica y territorialmente. Fíjense que aproximadamente el 60% de su territorio es diezmado. Parte de ese territorio queda en la República Argentina, que sería gran parte de la provincia de Formosa, y todo lo que es el Mato Grosso brasilero, que era parte paraguayo, pasa a ser ahora obviamente de Brasil. Y la población, demográficamente, casi el 75% de la población fue exterminada, lo cual constituye uno de los genocidios más grandes conocidos en este suelo, ¿sí?, por 3 ejércitos contra
un ejército, lo cual configura, ¿sí?, una guerra fratricida. En fin, esto al país, a Mitre, le costó más de 500 millones de pesos y más de 50.000 muertos. ¿Sí? Fíjense. Ahora, ya para salir... ¿Alguien me quiere comentar algo? No, pensé que alguien me había comentado algo. Ya para salir rápidamente del gobierno de Mitre y seguir, para no detenernos tanto, es importante que les comente esto, para que después lo vamos a retomar más adelante, ¿no? Pero durante el primer gobierno primer y único, gracias a las deidades, gobierno de Mitre, se va a establecer o se va a promulgar la famosa ley 252, del que se conoció como la ley de acefalía. ¿Qué significa esto? Yo bien les dije hoy que para 1868 aproximadamente, después que sea la batalla de Corupaití, Mitre estaba al comando de los ejércitos en Paraguay. Estaba su vicepresidente, Marcos Paz, al mando. El tema es que en enero del 68, Marcos Paz muere. Marcos Paz muere, tenemos a Mitre en Paraguay. ¿Qué pasa? ¿Qué imaginan que puede pasar? ¿Qué se imaginan? No está el presidente y el vice que estaba a cargo murió. Y se desvirtúa todo. Bien, Melaine, exactamente. No tenemos autoridades constituidas. Y no había ley promulgada ante este efecto. Entonces lo que se hace es que sube un gabinete de 15 ministros, quien toma el poder aproximadamente por 15 días, ¿sí? Toma el poder por 15 días, hasta que Mitre regrese al gobierno. Una vez que Mitre regresa y que este gabinete de 15 ministros, que no había elegido a nadie, pero bueno, sumen el poder, empiezan a configurar y a redactar la que a la postre será la ley de acefalía. Cuando vuelve Mitre y asume la presidencia, el Congreso promulga la ley 252 de acefalía. ¿Qué significaba qué? En caso de ausencia, obviamente, cuando no está el presidente, siempre lo va a reemplazar el vicepresidente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, cuando no está el presidente y el vice, se produce la acefalía de la República. Y la ley 252 decía que en ese caso debe asumir el presidente de la Cámara de Senados, si no está el presidente de la Cámara de Diputados, y si no está el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y si no está estaríamos en la anarquía absoluta. Bueno, serían esos tres los rangos, ¿sí?, sucesorios. Cualquiera de estos que asumía debía convocar en 30 días a una asamblea o un congreso para elegir un nuevo presidente. ¿Bien? Que iba a terminar el mandato de los anteriores. ¿Se entiende? Bueno, lo vamos a retomar más adelante. Consecuentemente llegaba a su fin la guerra de Paraguay, el gobierno de Mitre, y empezaba la sucesión. Recuerden, como yo les dije hoy, los colegios electorales eran ficticios, ¿sí?, y los presidentes se empezaban a elegir a dedo. En este caso, el que tenía mayor, si se quiere, respeto interprovincial, por así decir, era la figura de Domingo Faustino Sarmiento. Es así como surge, ¿sí?, para el año 1868, asume Domingo Faustino Sarmiento. Otro presidente muy polémico, ¿sí?, para la época, es un presidente que ha tenido ríos de tinta, ríos de libros que marcan un poco su investidura o marcan su gobierno, marcando sus pros y sus contras, pero la mayoría de los textos, tanto de los liberales, de la historia oficial, como del revisionismo, coinciden en que el gobierno de Sarmiento tuvo una vocación en general, si se quiere, destinada al desarrollo material del país y a la educación, ¿sí? Sin embargo, más allá de estas cuestiones, el gobierno de Sarmiento tuvo un componente muy elitista, ¿sí?, de los letrados, ¿sí?, de la élite porteña muy cercana al comercio, ¿sí?, a la oligarquía ganadera, a la burguesía comercial, ¿sí? En este aspecto, Sarmiento no va a escatimar palabras y va a querer conformar un gobierno, una nación muy despegada de las clases populares, con este odio acérrimo al caudillaje, odio acérrimo a las clases populares y a las masas, ¿sí?, a quien siguió combatiendo, y se va a distanciar mucho de la población. Va a despedir a muchos empleados del Congreso por el solo hecho de ser mitristas. Empezaba a odiar a Mitre, nadie sabe por qué, pero empezaba a tener un distanciamiento con Mitre también, ¿sí? A quien no lo veía, a quien decía que su presidencia había sido un desastre, bueno, que él venía a arreglar las arcas de la nación. Asimismo, estoy iniciando y financiando campañas al interior para terminar con los últimos caudillos que daban dando vuelta, ¿sí? Llámese Felipe Varela, el otro estertor catamarqueño, caudillo, el famoso Quijote de los Andes, que se había también opuesto a la guerra del Paraguay y que también había dicho que Urquiza era un traidor por haber mandado tropas al Paraguay.
Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me siguen? Bien. Entonces, recuerden que Urquiza mandó tropas a la guerra del Paraguay. Sarmiento manda también a perseguir a, como le decía recién, a Felipe Varela, ¿sí? Pero bueno, más que nada, su gobierno se centra en esta cuestión de también de generar más empréstitos, pedir más dinero prestado, generar más deuda para financiar todo el desarrollo material, si se quiere, de la República. Entendamos República, cuando hablo de estas presidencias históricas o fundacionales, como Buenos Aires, ¿sí? Esa era la concepción. La República nacía en Buenos Aires y después veía hasta dónde llegaba. Es por eso que Buenos Aires empieza a crecer como metrópoli, ¿no? Tanto sea los teatros de la comedia, infraestructura, calles, todo tipo de cuestiones telegráficas, comunicacionales, ferroviarias y demás. Todas esas inversiones tenían que ver justamente con la provincia de Buenos Aires, donde no eran extensibles todos estos recaudos que tenía el puerto y la aduana. Ahora, este fuerte gasto y endeudamiento, ¿sí?, lleva a que se creen también nuevos bancos, ¿sí? Se va a crear el Banco Nacional, que tenía un capital mixto, que era el Banco del Río de la Plata, si se quiere. El capital mixto obviamente era capital inglés. Y asimismo le va a abrir el juego a nuevos bancos, inversores extranjeros en la República, que van a ser los alemanes y los italianos. Se va a crear el Banco de Alemania y el Banco Italiano. Es así como en este marco se fomenta mucho más este endeudamiento para poder seguir estableciendo un progreso, una modernización que necesitaba la República, entendiéndose desde Buenos Aires. En la cuestión educativa, lo que Sarmiento quiere combatir, ¿sí?, es el alto analfabetismo que tenía la República en aquel momento. Como estimaciones generales para 1870, ¿sí?, época donde hay también una gran hambruna por el tema del cólera, la fiebre amarilla que había venido de la guerra del Paraguay, el analfabetismo aproximadamente llegaba al 75% de la República, lo cual era altísimo. Entonces Sarmiento empieza a construir escuelas en Santa Fe, en Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires para fomentar, ¿sí?, toda esta cuestión de la educación primaria y la educación media. Pero Sarmiento se abocó a construir muchas más escuelas en la provincia y financiarlas y dejar que las escuelas del interior se encarguen sus propias provincias. Es decir, el que siempre pregonó ser el padre del aula, con la reforma de 1860 que vimos en la clase pasada, le había sacado la gratuidad de la educación primaria a las provincias. Es un tema de las provincias, decía el padre del aula. Yo solamente voy a fijarla de la provincia de Buenos Aires. Siendo el presidente de la República, tengamos en cuenta esto. En este contexto, bueno, se crean algunas escuelas, se genera y se empieza a combatir de alguna manera el analfabetismo. Otro punto troncal si se quiere, en el gobierno de Sarmiento sucede aproximadamente en 1870. El mismo año que termina la guerra del Paraguay, a que no saben a quién va a visitar Sarmiento a su provincia. ¿A quién se imaginan? Como una visita protocolar de un presidente a un gobernador. ¿A Quiroga? Mitre. Luis, Quiroga ya había muerto, lo habían matado, 1835. Mitre. Meleini no, Mitre no. Imagínense el contexto, recuerden el contexto. ¿A Urquiza? Muy bien, Lucas. A Urquiza. Ese era, me confundí. Está bien, Luis, ningún problema. Puede pasar, son muchos nombres, muchas fechas, ningún problema. Lo importante es que participen, eso es lo importante, no importa. Exactamente, ahí como dijo también Lucas, a Sarmiento no tiene mejor idea que ir a dar un abrazo histórico a Urquiza, dando a entender que hubo un pacto espurio, en el fondo, ¿sí?, donde a Sarmiento no le importaba evidenciar este pacto para eliminar al caudillaje del interior y al federalismo, porque se va a abrazar con quien era el padre, si se quiere, del federalismo después de Rosas, ¿no? ¿Qué creen que van a hacer las milicias federales que habían sido traicionadas por Urquiza en Pavón y habían sido traicionadas por Urquiza en la guerra del Paraguay? ¿Qué creen que van a hacer? Atacar a Sarmiento. Elevan. ¿Cómo, Meleine? Perdón. Y atacar a Sarmiento. Porque No si precisamente, a Sarmiento no. Le van a dar el vuelto a Urquiza. Van a pergeñar el asesinato a Urquiza. Las milicias federales se van a rebelar, van a decir que realmente Urquiza fue un traidor, ¿sí? Primero con la traición de Caseros,
después como vimos con la guerra del Paraguay, y después como vimos con Pavón, finalmente López Jordán. ¿Sí, Lucas? ¿Y este ataque a Urquiza fue organizado por Sarmiento o las fuerzas federales se sublevaron y lo fueron a hacer por su cuenta, digamos? Muy buena pregunta, Lucas, muy buena pregunta. Es interesante porque esto es un debate histórico. Es un debate histórico. ¿Por qué? Porque muchos historiadores dicen que el abrazo de Sarmiento fue para eliminar a Urquiza, ¿sí? Fue para terminar de encender esa chispa de odio que quedaba. Y muchos historiadores dicen que no, que Sarmiento solamente era un presidente, que no le importaba el contexto, que él hacía lo que realmente quería y pensaba, y que el problema del caudillaje era un problema del caudillaje, del federalismo, era un problema de Urquiza, no de él. Pero él le fue a agradecer Sarmiento la colaboración, lo que pasa es que lo hizo con bombos y platillos. Y la otra rama dice que fue un tema federal, que los federales dijeron, esta es la oportunidad para eliminar al gran traidor. Así que hay tres vertientes distintas. ¿Y usted qué dice? Damián dice, ¿yo qué digo, Leonardo? Esperá que leo a Damián. Capaz que fue una estrategia para eliminar... Ahí se me fue. Capaz que fue una estrategia para eliminar a Urquiza. Bien. ¿Yo qué digo, Leonardo? Yo coincido ahí también, como dice Damián. Yo coincido que que Sarmiento, en ese odio acérrimo al caudillaje, no se le podía escapar eliminar a el padre que quedaba del federalismo, sabiendo que había un odio muy, muy imbuido en los federales después de estas tres traiciones. Entonces Sarmiento dijo, es la oportunidad para terminar definitivamente con cualquier atisbo de federalismo. ¿Sí? Es así como López Jordán, no sé si lo recuerdan, había sido lugarteniente de Urquiza en Pavón, y es el que niega las tropas para enviarlas al Paraguay, porque López Jordán decía, la guerra con el Paraguay es una guerra fratricida, nuestro enemigo histórico es Brasil, no Paraguay. Bueno, ya la tenía muy clara López Jordán. Con un par de milicias federales atacan el famoso Palacio San José en Entre Ríos, caen en su casa, estaba Urquiza con sus hijas, ¿sí? Le dan un disparo que le atraviesa un cachete, ¿sí? Parece que, según dicen las crónicas, antes que le disparan, Urquiza sale en cuero y dice, no se mata a un héroe de la nación en su casa, canallas. Bueno, disparo en un cachete, le perforan uno de los cachetes, cuando cae le dan aproximadamente 35 y 8 puñaladas. Vienen la mujer y la hija, lo sacan de escena y lo llevan a su habitación donde termina muriendo, ¿no? No sé si alguno tuvo la posibilidad de ir al Palacio San José, yo no pude ir. Todavía se guardan supuestamente las telas donde estaría la sangre de Urquiza. Toda una cuestión para seguir generando esa leyenda. Es así como definitivamente termina la vida de Urquiza. Un diputado, por aquel momento, de la provincia de Buenos Aires, un tal José Hernández, ¿alguno le suena a José Hernández? ¿Alguien le suena a José Hernández? El autor del Martín Fierro. Muy bien, el Martín Fierro, muy bien. ¿Saben qué dijo José Hernández, diputado de la provincia de Buenos Aires, cuando se enteró de esta? José Hernández dice, ha llegado la hora, justa muerte al líder traidor. Palabras de José Hernández, diputado de la provincia de Buenos Aires, cuando se entera de la muerte, del asesinato de Urquiza. El momento ha llegado, justa muerte al líder traidor. Ustedes fíjense hasta dónde llegaba ese odio acérrimo, ¿no? Sobre Urquiza. Ya finalizando, para seguir y no perder más tiempo, porque tenemos poco tiempo y mucho que decir, cuando se va finalizando ya para 1874, si se quiere, la presidencia de Sarmiento, quien se quiere proponer de nuevo a conducir el país es Mitre. Parece ser que todo lo que es el abanico de federales del interior, ¿sí? Y parte de lo que se conoció después como el autónomo porteño, que ahora vamos a ver qué es, no querían más a Mitre, querían otra figura que no sea tampoco ligada a esta tendencia Mitre-Sarmiento. Es así como van a elegir a un hombre que venía trabajando en el gobierno de Sarmiento, que era su ministro de Instrucción Pública, y quien fue el que pergeñó todo el sistema educativo que después Sarmiento terminó apoyando. Esto es otra cuestión que nos trae, ¿sí?, el revisionismo en la historia. Este presidente que va a asumir es Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda, ¿sí?, asume la presidencia en 1874 y tiene, como yo les digo, este apoyo incondicional de los federales del interior y del autonomismo porteño. Aunque no saben, obviamente que, vuelvo a reiterar, asume por un fraude, este fraude electoral que
no existía, que era solamente una letra muerta en la Constitución, sino que entre ellos iban eligiendo quién podía gobernar los destinos de la nación. Lo importante de Avellaneda es el primer, mejor dicho, presidente que rompe esta hegemonía o esta tradición de presidentes masones. Aquellos presidentes que estaban dentro de la masonería, lo cual marca un punto de inflexión en la República. ¿Sí? Después de tanto tiempo, no iba a haber un presidente masón. Ahora bien, es muy interesante el gobierno de Nicolás Avellaneda, quien asume como vicepresidente, que no les dije, Mariano Acosta, ¿sí? Es importante porque se va a levantar en armas a quien no saben quién contra la figura de Avellaneda. ¿Quién imagina que se levanta en armas y que va a decir que el gobierno de Avellaneda es fraudulento? ¿Quién imagina? Que se levanta en armas y dice, esto no puede seguir, esto es un fraude. Tiren, a ver. Rosas. No. Rosas ya estaba en Southampton, en Inglaterra, después de la batalla de Caseros. No, Melaine, con toda naturalidad, ¿eh? Piensen en los personajes que venimos nombrando. ¿Mitre? Exactamente. El caradura de Mitre, si se me permite la expresión coloquial, dice que el gobierno de Nicolás Avellaneda, que fue un fraude la elección. Él tuvo un gobierno de facto, ¿sí? E implantó un autoritarismo. Hola, Juan. Te escucho, Juan. Bueno. Sí. No, profe, está contando el teléfono, estoy renegando con el teléfono. Ah, no te preocupes, no hay problema. Mitre se levanta en armas contra Nicolás Avellaneda, que recién había asumido, y Nicolás Avellaneda, estratega, manda a repeler al mitrismo, ¿sí? Y nombra jefe de los ejércitos a un tal Julio Argentino Roca, que ya vamos a empezar a hablar mucho de él. Juan, te quedó prendido el micrófono, ahí está. A un tal Julio Argentino Roca, que era un experto, ¿sí? Gente del ejército de línea, quien vence a Mitre en la batalla de... Ahí se termina, después va a ver, pero está ahí, purulando. Empieza el gobierno de Nicolás Avellaneda. Este gobierno, como yo les decía, es importante porque, así como ve el tema del analfabetismo, sigue instigando la cuestión de la construcción de escuelas, ¿sí? Como él ha sido ministro de Instrucción Pública, sigue instigando la construcción de escuelas primarias, de escuelas superiores, y le da un incentivo también al estatuto de las universidades. Es importante que también Avellaneda se aboca, ¿sí? A esta cuestión de la educación ya terciaria y universitaria, ¿sí? Dándole más grados de aprendizaje a la ciudadanía. Lo importante también del gobierno de Nicolás Avellaneda es que hay una ley de aduanas muy parecida a la de Rosas, ¿sí? Donde se establece un proteccionismo, ¿sí? A los derechos de importación, sobre todo de los productos industriales que venían de afuera, a los que se los graba más o menos con un 40%, un arancel muy alto. Lo que hacía Avellaneda con esto era proteger, ¿sí? La industria vernácula. Asimismo, con el auge también de lo que veníamos viendo de las revoluciones industriales, ¿sí? En Argentina empiezan a aparecer los primeros frigoríficos que empiezan a establecer la carne congelada y se empieza a exportar, ¿sí? De alguna manera, carne congelada a Europa. Esto es, de alguna manera, un momento de crecimiento económico importante para el país, porque se empieza a gestar en este imaginario, todo lo que se conoció a la postre como el modelo agroexportador. La Argentina va a profundizar este modelo, que va a ser muy importante entre 1880 y 1914, ¿sí? Donde va a ser gran exportadora primero de materias primas, ¿sí? Llámese lanas, cueros, para posteriormente ser muy exportadora de carnes y cereales. En el gobierno de Avellaneda empieza incipientemente a funcionar este modelo agroexportador. También es importante ver que durante este gobierno empiezan las primeras inmigraciones masivas. Vienen muchos inmigrantes a radicarse en la República. Mayormente italianos es un 60%, españoles son un 20%, y vendrían franceses, alemanes y suizos. Pero la tendencia va a ser italiana, va a ser más que nada italiana y española.
Esto hace que empiece a entrar muchos inmigrantes y empieza a haber otra redistribución de la tierra pública, ¿sí? Argentina debía insertarse de a poco a ese mercado internacional del trabajo y a ese mercado mundial de exportación. ¿Qué quiero decir con esto? Que las economías periféricas como la nuestra, grandes proveedoras de materias primas, empezaban a depender mucho de las compras de los países europeos, que pedían grandes cantidades de materias primas a cambio de productos manufacturados. Es por eso que la inmigración va a ser aprovechada, ¿sí?, para expandir tierras, ¿sí? ¿Quién habló? ¿Alguien me pregunta una pregunta? Bueno, para expandir tierras y para que estos inmigrantes vengan a labrar y a trabajar de arrendamiento las tierras. Pero, así como el gobierno de Avellaneda tuvo cosas interesantes, también tuvo cosas muy, muy cuestionables, ¿no? Porque durante el gobierno de Avellaneda empieza a gestarse todo lo que va a ser esta campaña del desierto. Ahora vamos a eso. También es importante destacar que se va a conformar el Partido Autonomista Nacional. Vamos a decir que es uno de los primeros partidos políticos, entre comillas, si se quiere, que se empieza a gestar. Es una unificación entre el Partido Autonomista, el cual el representante era Adolfo Alsina, que había sido vicepresidente de Sarmiento, y el Partido Nacional, donde era uno de sus líderes, Nicolás Avellaneda. Mitre había sido líder del Partido Nacional, pero lo echaron, y asume Nicolás Avellaneda. Y es así como el Partido Nacional se junta con el Partido Autonomista porteño y se forma el Partido Autonomista Nacional. ¿Me entienden? A partir de esta creación, todos los presidentes que van a venir hasta 1914 van a formar parte del Partido Autonomista Nacional. O van a ser más nacionalistas o van a ser más autonomistas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende? Bien. No sé si se puede, profe. Yo la verdad que me perdí cuando asume Avellaneda. ¿Por qué es eso? ¿Cómo, Leonardo? Perdón. Estoy acá, bajé del auto y me perdí un cachito. ¿Cómo asume Avellaneda? ¿Qué pasó ahí? Avellaneda, después de que termina, va finalizando el gobierno, los 6 años del gobierno de Sarmiento, ¿sí?, quería asumir Mitre la presidencia. Pero ya la masonería, ¿sí?, no aceptaba que asuma otro presidente masón. Entonces, se empieza a ver que en el interior del país, Avellaneda tenía muy buen apoyo, porque tenía el apoyo de los viejos federales del interior y tenía el apoyo del autonomismo porteño. ¿Por qué? Porque había sido ministro de Instrucción Pública durante el gobierno de Sarmiento. Fue el que había llevado el desenlace, si se quiere, de un incipiente sistema educativo que empezaba a gestarse. Entonces, el elegido es él también por tener un perfil no asociado a la masonería. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Verdad? Sí. Ahí está, ya noté, gracias. Perfecto. Como yo les dije, si se quiere, una de las manchas que va a tener el gobierno de Nicolás Avellaneda es esta gestación de la campaña del desierto, ¿no? Que la campaña del desierto va a tener 3 etapas. Va a ser una campaña, como yo les decía hoy, donde se va a tener que, esta generación, que va a ser entendida como la generación del 80, ahora les voy a explicar bien qué significa esto, porque está en el programa, va a empezar a entender que, como Argentina debía insertarse en este mercado internacional laboral, se empezaba a internacionalizar la economía y las materias primas y los productos manufacturados, este capitalismo industrial empezaba a ser predominante. Argentina tenía recursos, pero le faltaban tierras para aprovechar. Entonces, los miembros del Partido Autonomista de este momento no tienen mejor idea que iniciar la campaña del desierto. Que la campaña del desierto es ni más ni menos que el exterminio sistemático de los pueblos originarios, ¿sí?, para generar más cantidad de tierras para poder ser aprovechadas para el comercio, para el arrendamiento, para la ganadería, para la agricultura y demás. Ahora bien, esta campaña del desierto, como yo recién les decía, va a tener en principio un gestor que va a ser, como yo hoy nombré, este tal Adolfo Alsina, que había sido vicepresidente de Sarmiento y era miembro del Partido Autonomista Nacional y primero del autonomismo porteño. Y va a crear lo que se conoció a la postre como la famosa zanja de Alsina. ¿Qué era esto? Era una zanja que debía tener aproximadamente más de 5.000 kilómetros, que debía
pasar por Buenos Aires y debería pasar por La Pampa, ¿sí? Y llegar, si se podía, hasta Córdoba, en la cual era una zanja que tenía entre 2 metros de profundidad y 3 metros de ancho, para sostener y para repeler a las montoneras o a los malones de los pueblos originarios. Era una estrategia de guerra que se establecía para combatir con los pueblos originarios. Si bien esta zanja de Alcina tiene algunos réditos, por así decir, ¿no? en las montoneras y en los malones, tengamos en cuenta que también estamos en la época del Remington. Todos sabemos acá lo que era un Remington, ¿no? El rifle de la época. Y los pueblos originarios todavía tenían lanzas, boleadoras y demás, ¿no? Además de tener diferentes tácticas de lucha, de insurrección, no tenían el apoyo de la bala, como así decir, como si tenían las élites que estaban en el gobierno o digamos, todas las élites del Partido Autonomista Nacional. Por eso se implementa o se desarrolla este exterminio sistemático. Había una diferencia abismal en los recursos. Y es así como, posteriormente que se crea esta zanja, Alcina fallece. Y Avellaneda tiene la mejor idea, o no tiene mejor idea, que nombrar a Roca como expedicionario, si se quiere, a poder, digamos, poblar, por así decir, y eliminar y exterminar a los pueblos originarios para expandir las tierras públicas. Es así como Roca manda un proyecto al Congreso, que se conoció como la Ley 215 y la Ley 947. La Ley 947 es la Ley de Presupuesto y Financiamiento, ¿sí? Que tenían que votar para la campaña del desierto. Y la Ley 215 era establecer un límite, primero, de los pueblos originarios contra Río Negro, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se fueron dando las diferentes fronteras, ¿sí? Con los pueblos originarios. Es así como... Esperen que acepto gente. Ahí está. Es así como empieza el Estado a comprender el concepto de la territorialidad, ¿sí? Va a ser importante para el Partido Autonomista Nacional y para esta generación del 80, que ahora vamos a ver algunas características, el concepto de la territorialidad en función comercial y económica. Sí, ¿quién me quiere preguntar algo? Vi que se abrió un micrófono. Bueno, es así como dentro de esta campaña, que va a tener 3 etapas, ¿sí? Una de las primeras va a ser hacia el sur, ¿sí? Se van a incorporar diferentes territorios que a la postre van a ser lo que todos conocemos hoy como la provincia de La Pampa, ¿sí? Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, y a la postre lo que sería Tierra del Fuego, ¿no? Va a haber un exterminio sistemático de los pueblos mapuches, tehuelches y onas. En el centro, ¿sí? Como yo le dije recién, La Pampa y parte de Buenos Aires va a haber un exterminio de los pueblos ranqueles y pampeanos. Y después hacia el norte va a haber otra expedición, que es la expedición del Chaco, ¿sí? Donde finalmente esta expedición del Chaco, o esta guerra contra el Chaco, ¿sí? Va a tener que ver justamente con la riqueza del norte, con la riqueza forestal, con la industria maderera, fundamentalmente. Y se va a expulsar a los pueblos originarios, ¿sí? Hasta lo que hoy conocemos como Formosa, ¿sí? En principio el límite va a ser el río Bermejo, y más adelante van a seguir siendo expulsados hacia el norte, hacia el río Pilcomayo, ¿sí? Para después pasar a Paraguay. Es así como en el norte se establece una guerra también sistemática de exterminio contra los pueblos Mocoví, Huichí, Toba, ¿sí? Y demás. Esta guerra... Melaine. Sí, Melaine, dale. Buenas tardes. Es así como finalmente, ¿sí? Ustedes ven acá este exterminio sistemático que se establece, ¿no? Los pueblos originarios, en estos casi 9 años de exterminio, fíjense que hay 14.000 reducidos a la servidumbre, se establece definitivamente esta oligarquía semicolonial, ¿sí? Para ocupar las tierras y para aprovecharlas para el comercio. Y fíjense cuántas leguas son conquistadas, aproximadamente 15.000 leguas, ¿no? Tengamos en cuenta que hoy una legua estaría alrededor de 4.800, 5.000 kilómetros, ¿no? Bueno, 15.000 leguas, multiplicamos, serían más de 75.000 kilómetros cuadrados. O sea, fíjense la proporción de lo que fue la guerra de exterminio contra los pueblos originarios, o esta campaña, ¿no? O entre comillas, conquista, ¿sí? Del desierto. Ahora bien, uno de estos representantes, obvio, de esta campaña,
durísima contra los pueblos originarios, obviamente fue Julio Argentino Roca, ¿no? Julio Argentino Roca tendría expresiones muy duras antes de salir a esta expedición de exterminio, que ustedes fíjense, no sé si lo ven bien ahí en el mapita, en la placa, fíjense los años y cuáles fueron los territorios que se fueron incorporando. No sé, ¿lo pueden ver bien ahí? ¿Se llega a apreciar? Sí, se ve bien. Profe, se ve bien. Perfecto. Ustedes fíjense lo que nos decía Roca en aquel momento, antes de salir a la expedición, ¿no? Que iba a tener que ver con este exterminio. Roca nos decía: tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra, para oponerlos a 2.000 indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva. Y Roca dice: sellaremos con sangre y fundiremos con el sable, de una vez y para siempre, esta nacionalidad argentina que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios, a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones. Fíjense la profundidad de las palabras de Julio Argentino Roca, ¿no? O sea, estaban decididos a que Argentina debía ingresar, ¿no?, a toda esta cuestión de este mercado internacional. Y es así, ya como para 1880, ¿sí?, se configura lo que la historiografía dio a conocer como la generación del 80. Ustedes lo tienen en el programa, ¿sí? Si ustedes miran la unidad 2, además de la campaña del desierto, tienen la generación del 80 y algunas caracterizaciones. Esta generación del 80, como yo les vengo diciendo, es la que va a llevar adelante todo este proceso de modernización, ¿sí? Esta generación va a ser una generación muy elitista, ¿sí?, que se va a conformar a través del Partido Autonomista Nacional, que va a elegir todos los presidentes entre 1880 y 1914. Va a estar imbuida por todo lo que fue la segunda revolución industrial, ¿sí?, que la segunda revolución industrial, voy a pasar la placa, ahí está, para que lo puedan ver. La segunda revolución industrial, ¿sí?, es la que le va a dar el auge, ¿sí?, al petróleo, al acero, a las telecomunicaciones como el telégrafo, a las automóviles, a la aviación, ¿sí?, vuelve la máquina de vapor, digamos, todos unos desarrollos tecnológicos que van a empezar a aparecer. El gas, también la electricidad, aparece esta segunda revolución, es muy importante, y van a marcar un desarrollo que el país, según la generación del 80, debía asumir, que era el desarrollo y la modernización. De hecho, el lema de esta generación, en cabeza de Roca, va a ser paz y administración. Y según lo dice Sarmiento, el subtítulo sería Empréstitos y Remington, ¿sí? Se entiende la alegoría o la metáfora que quiso decir Sarmiento. La paz y la administración iba a ser pidiendo más dinero prestado y la paz iba a ser a través de la bala, ¿no?, a través de este exterminio. Sarmiento no tenía problemas en decirlo, eso es lo importante, porque lo dejaba escrito. Asimismo, esta generación del 80 va a ser obviamente el famoso liberalismo económico, el famoso Estado gendarme, que ese Estado gendarme iba a propugnar el control o la supervisación de la propiedad privada y de la libertad individual. No iba a establecer ninguna intervención con los derechos sociales, económicos o culturales de los ciudadanos o de las clases. Solamente cuidar la propiedad privada y los derechos individuales de las élites conformadas para tal fin, no para todas las clases. ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Cuál va a ser el orden motivador? La famosa filosofía del positivismo. El positivismo es una filosofía que fue creada por Augusto Comte, francés, que ustedes fíjense que el lema de Comte era orden y progreso. ¿En qué bandera ven hoy ese lema de orden y progreso? ¿Saben? ¿La de Brasil, profe? Muy bien, Ana. La bandera de Brasil dice no orden y progreso en base a estos conceptos sociológicos, filosóficos sin dudas de Augusto Comte. En nosotros no decía orden y progreso, pero decía paz y administración, ¿sí? Ahí tenía. El positivismo era básicamente una filosofía que buscaba lo empírico, la relación entre la lógica y el racionalismo, ¿sí? El empirista, el positivista solamente creía en lo que veía y en los razonamientos lógicos, en las pruebas fácticas, en lo que era, ¿sí? Era una filosofía que se basaba justamente en la prueba. Por eso su hermana es el empirismo, todo el desarrollo empírico. Ahora bien, este desarrollo empírico, esta filosofía positivista tenía tres enemigos que eran tres obstáculos. Obviamente, uno, ¿cuál eran? Los pueblos originarios, obviamente.
El otro era la vieja tradición hispánica que había que eliminar definitivamente. Y la falta de educación. Esos eran los 3 pilares o los 3 obstáculos que tenía el positivismo para seguir creciendo. Sin ir más lejos, la generación del 80 va a tener la preponderancia de un Estado laico, ¿sí? Alejado de toda la cuestión católica, va a concentrar el poder, se va a formar lo que es la famosa hegemonía gubernamental del orden conservador, y va a tener una profunda política inmigratoria. Va a aprovechar los recursos que le daba la inmigración masiva para trabajar la tierra y para explotar de manera servil y de manera leonina a los trabajadores. Porque los inmigrantes que venían a Argentina no venían contentos de Europa, venían peleando contra todo un sistema opresivo del capital burgués sobre los derechos de los trabajadores. Entonces los inmigrantes, ¿qué van a traer de novedoso que va a ser eclosión y va a ser, digamos, la respuesta primera que va a tener la generación del 80? Van a venir nuevas ideas inmigratorias, con nuevos razonamientos a través de la defensa de los derechos sociales del trabajador. Va a aparecer el socialismo, va a aparecer el anarquismo, va a aparecer el sindicalismo. Enemigos acérrimos de la generación del 80. ¿Sí? Pero la generación del 80 va a mantener este liderazgo muchos años, nuevamente a sangre y fuego. Y es así como se consolida este orden autoritario. El sostén va a ser obviamente el fraude electoral. Todos van a ser elegidos a dedos y por conveniencia propia, no se van a usar los colegios electorales. Va a volver a tener preeminencia el capitalismo financiero foráneo, y la matriz productiva vernácula, la nuestra, va a quedar subsumida a ser una mera factoría de productos de exportación. Ahí se consolida el modelo agroexportador. ¿Qué quiero decir con esto? Para decirlo de manera coloquial, van a llevarse y extraer toda la riqueza propia que tenía el país. En vez de aprovechar los capitales que venían de afuera para generar materia productiva vernácula, iban a ser usados para exportar materias primas y que la ganancia quede concentrada en las burguesías locales. Llámese la elite de la generación del 80 o la oligarquía ganadera también de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bien. Siguiendo un poquito para adelante, vamos al año 1880. Dice llanamente. Acá arrancamos, si bien ya arrancamos la unidad 2, y ya hablamos un poquito de la generación del 80, de cuáles eran sus ideas, hablamos de la campaña del desierto. Para el año 1880, ¿qué debe haber? Debe haber primero un recambio presidencial. Porque ustedes recuerden que en 1874 comenzó la presidencia de Avellaneda. Recuerden que son 6 años. Para 1880, recambio presidencial. De acuerdo a lo que venimos hablando, ¿quién creen ustedes que tenía la veña para asumir como presidente? ¿Quién me va a ser elegido? Roca. Muy bien Horacio, muy bien Leonardo, muy bien Héctor. Así mismo. Ya se veía venir que Roca iba a ser el presidente. Pero empezó a haber un problema en 1880. Asume, ¿sí?, en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, un tal Carlos Tejedor. Carlos Tejedor era un personaje, si se quiere, muy, muy antirroquista. Les diría que más mitrista que Mitre, ¿sí?, porque era un hombre propio de la élite porteña, propio de la oligarquía porteña, propio de la burguesía porteña, propio de que la aduana y del puerto eran exclusiva propiedad de Buenos Aires y que no quería compartir absolutamente con nadie. Y recuerden algo importante, que por la Constitución de 1853, todavía las autoridades nacionales residían en Buenos Aires. ¿Recuerdan esto? Una vez que Buenos Aires se incorpora, Buenos Aires dice, está bien, nosotros nos incorporamos, mantenemos nuestros establecimientos y el puerto y la aduana es nuestra. Ustedes si quieren establecer como autoridad nacional, establezcanse, pero el territorio es nuestro. Bien, bueno, ese era el arreglo espurio que había tenido. Pero ¿qué pasa? Para 1880 ya el mundo había cambiado. Ya la generación del 80 era otra. Ya Argentina debía, como hoy les explicaba, insertarse a esta economía internacional globalizadora. Era el primer auge de la globalización, ¿sí?, la primigenia globalización. ¿Y qué le faltaba a Argentina entonces? ¿Qué le faltaba establecer? Una capital federal.
Se necesitaba establecer definitivamente la capital federal, la cual Buenos Aires todavía era renuente. Y más cuando asume Carlos Tejedor. Para decirlo muy coloquialmente, si se quiere, el ascenso de Carlos Tejedor patea el tablero, ¿sí? Patea el tablero. Porque Carlos Tejedor no va a estar nada dispuesto a ceder ninguna parte del territorio, ni va a estar dispuesto a que Buenos Aires, o parte del municipio de Buenos Aires, sea capital de la República. Y del otro lado tenemos a Roca, que Roca sí está decidido. Roca está decidido a que la provincia rebelde de una vez por todas se subsuma al Estado Nacional, ceda territorio y se conforme después como su provincia. Porque es importante que entiendan esta parte de la historia. Porque hoy en día tenemos, en la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, 3 sistemas jurídicos distintos. El de la provincia, el de la ciudad autónoma y el de la capital federal. Solamente en Argentina puede pasar esto, ¿sí? Ya vamos a llegar cuando lleguemos. Pero para que no se haga mucho lío por ahora, Argentina todavía no tenía capital. Y querían que sea el municipio de Buenos Aires. Para eso, para que sea el municipio de Buenos Aires, vamos a decirlo para que lo entiendan lo que hoy es Cava, la provincia debía ceder territorio. ¿Me siguen? Bueno, la provincia no estaba dispuesta a ceder ningún tipo de territorio. Y del otro lado estaba Roca, como yo les decía hoy. Entonces se enfrentan 2 modelos de país justamente para el mismo año electoral. ¿Sí? 2 modelos de país se enfrentan. El del roquismo por un lado, y por el otro, el de Carlos Tejedor. Como yo bien les decía hoy, este establecimiento, si se quiere, de la conformación de la futura Argentina, teníamos a Tejedor que no estaba dispuesto a ceder nada y a seguir con el separatismo porteño, ¿sí? Dueño de la aduana, del puerto. Y por el otro lado, ya el impulso de Julio Roca con esta generación del 80 modernizadora, ¿sí? Que tenía el ejército de línea, ¿sí? Que estaban con él todos los sectores que habían sido desplazados por Mitre después de la batalla de Pavón, ¿sí? Todo ese federalismo del interior apoyaba a Roca. Digamos, era importante la simetría que había entre el apoyo a Roca y el apoyo a Tejedor. Ahora bien, siguiendo en el derrotero histórico, parece ser que Tejedor estaba dispuesto a ir a la guerra por defender a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y es así como, a través de la legislación porteña, saca un préstamo y pide armas, compra armas a Europa, fundamentalmente a Alemania y a Italia, hace una compra de armas, ¿sí? Por la disposición del Estado Nacional, las provincias no podían comprar armas por sí solas, ¿sí? Porque ya no tenían la soberanía, no eran confederadas, era un Estado federal. Todo eso se manejaba a través del Estado, no a través de las provincias, más allá de la autonomía provincial. Para pedir un préstamo, para comprar armas, debía pasar por el Congreso de la Nación. O sea, me explico, ¿no? Bueno, pide un préstamo, compran armas y las armas llegan a Buenos Aires. Es así como Avellaneda empieza a ver que su legitimidad, ¿sí? Que su legitimidad como presidente empieza de alguna manera a estar en discusión. Porque las autoridades provinciales, nacionales no iban a vivir con tranquilidad en el recinto que tienen en Buenos Aires, ¿sí? No iban a estar ni siquiera seguras en el Congreso. Es así como Tejedor manda a alistar a la Guardia Nacional Bonaerense. Esta guardia, ¿sí? De rifleros viejos, ¿sí? Se conforma para pergeñar a futuro una guerra para defender a la provincia. ¿Qué hace esta milicia? Empieza a amedrentar a las autoridades nacionales, ¿sí? Como ahí ustedes ven la fotito de la milicia, empieza a desconocer la autoridad presidencial de Avellaneda, empiezan a balear las residencias de las autoridades nacionales y empiezan a agredir a los diputados que llegan a la ciudad para llevar a cabo digamos, el escrutinio de lo que iban a ser los colegios electorales. Recuerden que en 1880, como yo les dije, iba a haber el recambio presidencial. Y a quien le iban a dar el mando era Roca. Bueno, cuando vienen los diputados de diferentes provincias al Congreso de Buenos Aires, muchos son hostigados, a muchos de ellos les disparan, para que se fueran de la provincia y no pueda ser proclamado presidente a través de los colegios electorales Julio Argentino Roca.
El clima era muy bélico. Una vez que las armas desembarcan, ¿sí?, en La Boca y se lleva adelante, ¿sí?, la primera reunión en la Cámara de Diputados, muchos de estos diputados del interior son amenazados en el Congreso, como yo les decía recién. Y fíjense que cuando se está por establecer la votación de los colegios electorales, los rifleros apuntan a los diputados del interior para matarlos directamente. Y ustedes fíjense el nivel de violencia que tenía el Congreso en aquel momento y hasta dónde estaba dispuesto a llegar a Buenos Aires, ¿no? Es así como quien, por un manto de piedad o un rasgo de lucidez, quien detiene la masacre es Mitre. La famosa frase, no es momento todavía, ¿sí?, le dice a los rifleros que no disparen. Ya con esto era imposible sostener la convivencia. Y es así como que después desembarcan las armas, el ministro de Guerra Pellegrini no lo puede sostener. Avellaneda, temeroso por su vida, se va de Buenos Aires y federaliza el barrio, o lo que hoy conocemos como el barrio de Belgrano. En aquel momento era el pueblo de Belgrano, dado que no se sentía seguro, ¿sí? Ahora, el presidente se va de Buenos Aires, huye de la ciudad de Buenos Aires, se va al partido de Belgrano, en aquel momento el pueblo de Belgrano, y lo que hace es federalizar el pueblo. ¿Qué significa esto? Que se va a llevar con él a la mayoría de la Cámara de Senadores y va a dejar a la minoría en Buenos Aires. ¿Me van siguiendo? La mayoría del Senado se va con él a Belgrano y se suma la minoría de los diputados. La mayoría de los diputados va a quedar en Buenos Aires con la minoría de los senadores, más el vicepresidente Mariano Acosta y más toda la Corte Suprema de Justicia. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Tenemos en Belgrano mayoría de senadores y minoría de diputados. Y en Buenos Aires se quedó la mayoría de diputados, la minoría del Senado, el vicepresidente y los miembros de la Corte. Esperen que alguien entró y tengo que aceptarlo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entiendo que es complejo, pero necesito saber si me siguen. ¿Estamos? Bueno. En este orden de cosas, ¿sí?, obviamente, para que un Congreso pueda sesionar necesita mayorías, obviamente. Es así como, desde el Congreso de Belgrano, que se federaliza, los diputados van a dejar cesantes a los que se quedaron en Buenos Aires a través del artículo 49 de la Constitución y van a poder establecer nuevas elecciones de electores de diputados para generar mayoría en el Congreso de Belgrano, para que pueda sesionar y dejarlo inoperante de la provincia de Buenos Aires. En este medio se dan 3 batallas muy importantes, ¿sí? Ya las hostilidades empiezan a establecerse de manera directa, el famoso combate de Barracas, Puente Alsina, Constitución, Corrales, llegamos a tener 3.000 muertos, y el Congreso con sitio en Belgrano, ¿sí?, va a declarar el estado de sitio de Buenos Aires como provincia rebelde y de aquellas provincias que habían ayudado con pertrechos, ¿sí?, y con fusiles y con armamento y con integrantes, digamos, con personas, a la sublevación, que van a ser Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. En este proceso, obviamente, el Ejército Nacional va a vencer en estas 3 batallas. Los 3.000 muertos, aproximadamente 2.500 son del bando de Buenos Aires. Y esto va a doblegar definitivamente la provincia. Tejedor, después de las batallas, va a renunciar. Mitre va a asumir nuevamente la conducción de la provincia rebelde, va a firmar el famoso Gentleman Agreement, como se conoce, o el Pacto de Caballeros con Avellaneda, donde se va a exigir, obviamente, la renuncia de Tejedor. La legislatura porteña le va a aceptar la renuncia de Tejedor, va a asumir el vicegobernador, que era José María Moreno. Y definitivamente, ¿qué decide el Congreso? El Congreso, que tenía ya mayoría en Belgrano, va a decidir intervenir la provincia de Buenos Aires. Intervenir más que nada la legislatura, que es la que le da vida a la provincia. ¿A qué no saben qué hace Avellaneda como presidente cuando el Congreso decide intervenir definitivamente la provincia? ¿Qué hace Avellaneda? Era momento histórico, Momento histórico. Para poder doblegar definitivamente a Buenos Aires. ¿Qué hace Avellaneda? No acompaña. Sí, María Belén.
¿Renuncia? Exactamente. No acompaña el movimiento definitivo para poder doblegar a la provincia. Renuncia como presidente. Era el momento histórico. ¿Qué hace el Congreso? ¿Sí? Ya con esa mayoría, rechaza la renuncia del presidente. Avellaneda vuelve a la primera magistratura y una vez que llega, lo que hace es vetar la ley de intervención. Avellaneda no quería intervenir la provincia de Buenos Aires. Ese era el momento histórico. Esto se conoce porque había un pacto con el vicegobernador Moreno de establecer y respetar las instituciones de Buenos Aires. Es ahí cuando aparece la presión acérrima de Roca sobre Avellaneda y le dice que es el momento histórico para poder doblegar a Buenos Aires definitivamente y que se pueda federalizar el municipio de Buenos Aires. Cuando Avellaneda veta la ley, el Congreso, con la potestad que tiene el Congreso, ¿sí? Con la mayoría de las 2/3 partes de sus miembros, ¿sí? Es una potestad del Congreso, vuelve a incidir, ¿sí? Con la intervención y definitivamente por ley del Congreso, ¿sí? Por la potestad que tiene el Congreso cuando se traba el Poder Ejecutivo ahí en la promulgación o en la vetación de una ley, puede promulgarla con las 2/3 partes. Insiste y definitivamente la legislatura porteña se disuelve. Es así que es el momento histórico en el cual Avellaneda, después de la presión de Roca, manda el proyecto para federalizar el municipio de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sé que es complejo. Definitivamente se van a promulgar la ley 1029 y 1030. ¿Sí? ¿Qué va a decir el artículo 1? Ustedes bien lo pueden visualizar ahí, de la ley 1029. Declárese capital de la República, al lado tienen la placa de lo que es el obelisco, ¿no? Lo que dice el obelisco. Declárese capital de la República el municipio de la Ciudad de Buenos Aires bajo sus límites actuales, por el artículo 8 de la misma ley. Esta ley solo regirá una vez que la legislatura de Buenos Aires haya hecho la cesión competente del territorio. Y por la de 1030, ¿qué decía el artículo 1? Si hasta el 30 de noviembre próximo la legislatura de la provincia de Buenos Aires no hubiera hecho la cesión de que habla la ley de capital de la República, el Poder Ejecutivo convocará a una convención nacional a objeto de reformar el artículo 3 de la Constitución, designándola obligatoriamente como capital. Fíjense, las dos leyes de la federalización, 1029 y 1030. Tenía tiempo hasta el 30 de noviembre de ese año Buenos Aires de ceder su territorio. ¿Qué creen que pasó? ¿Cede o no cede Buenos Aires? ¿La cedió? Perdón, ¿cómo? ¿Quién habló? No sé quién habló. Sí, la cedió. Sí, finalmente, ya después de tanta sangre fuego, tanta sangre que corrió abajo del puente, ¿sí? Definitivamente, ustedes fíjense, tenía tiempo hasta el 30 de noviembre de la legislatura de ceder el territorio. El 24 de noviembre la provincia cede la ciudad para que sea federalizada, ¿sí? En ese previo, un mes antes, ya el colegio electoral y el Congreso definen la fórmula presidencial nueva, que era Julio Argentino Roca, Francisco Madero. Roca asume como presidente definitivamente el 12 de octubre. Como habíamos dicho hoy, era el elegido por parte de las provincias del interior y el autonomismo porteño. Y finalmente, el 6 de diciembre, presidente Roca es quien promulga la ley de federalización de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? A partir de ahí se establece la capital federal de la República. ¿Me fueron siguiendo? Sé que es complejo, pero a partir de ahí tenemos capital con referencia internacional. Ahora bien, después de todo este brollo de la ley de federalización, y esperen que tengo que enchufar la computadora porque se me está por apagar, es importante que la presión que ejerció Roca, ¿no? Para que esto sucediera. Es así como arranca el primer gobierno de Roca. ¿Sí? El primer gobierno de Roca, vamos a ver si podemos ir un poquito más rápido ahora que tenemos poco tiempo. El primer gobierno de Roca, ¿sí? Va a ser un gobierno donde se va a consolidar la generación del 80 que les venía hablando hoy, ¿sí? Pero va a tener leyes muy importantes, además de establecer las primeras justicias nacionales en la novedosa y Nobel capital, ¿sí? Va a crear obras de salubridad, va a aparecer el puerto, el famoso Puerto Madero, ¿no? En honor a su vicepresidente Francisco Madero.
va a tener, si se quiere, condimentos importantes y anticlericales la primera presidencia de Julio Argentino Roca. En principio va a dictar lo que se conoció y lo que la mayoría de ustedes conocen, la famosa Ley 1420 de Educación Primaria, Común, Obligatoria primaria, común y obligatoria. Ahora bien, esta ley iba en contra de los intereses de la Iglesia, ¿sí? Porque si bien era obligatoria, era común, era primaria y era gratuita, no hablaba de que tenía que ser religiosa. Era laica. Exactamente, como bien dice Leonardo, era laica. Y esto le sacaba el dominio, si se quiere, histórico a la Iglesia en la educación. Roca va a ser un enemigo acérrimo de la Iglesia Católica. Primero con esta ley, que esta ley ya le permitía a los chicos de entre 6 y 14 años, ¿sí?, acceder a esta ley común, primaria, obligatoria y gratuita, ¿sí?, con la construcción también de jardines, de primarios, de escuelas también para adultos. Hay un gran presupuesto de educación acá, financiado por el roquismo y por esta generación del 80. Cambia lo que hizo Belgrano, que quería alfabetizar, pero solo en Buenos Aires. Ahí está incluyendo a todo el país. ¿Belgrano? Claro, viste que Belgrano quería alfabetizar y le dio más hincapié a Buenos Aires. Perdón, Leonardo, ¿vos te refieres a Sarmiento o a Belgrano? Sarmiento, disculpa, Sarmiento. Ah, ahora sí, exacto. Vamos y a acá esto lo modifica para todo el país. Exactamente, porque ahí se empieza a configurar en este aspecto el Estado Nacional completo, ¿sí? Y ya con la derrota de la batalla de Barracas, Puente Alsina, Constitución y demás, ya había sido doblegado el poder de Buenos Aires y ya teníamos capital federal. Entonces cambiaba el esquema donde ya parte de la burguesía del interior empezaba a manejar los intereses de la provincia, ¿sí?, para hacer una distribución de lo que hoy conocemos como coparticipación federal. Pero no era todo lo que brillaba no es oro, obviamente, porque esta concentración también va a quedar en manos de la generación del 80 y de esa élite conservadora entre el autonomismo porteño y los federales del interior, ¿sí? Perdón, federales no, de la burguesía del interior. Ahora bien, otra ley aparte de la 1420, ¿sí?, es la famosa ley del registro civil, ¿sí? También le va a sacar a la Iglesia el tema del registro civil, porque va a crear digamos, los primeros registros civiles en Buenos Aires, que no existían, y se los va a sacar también del dominio de la Iglesia Católica. El otro punto, la ley 1130, ¿sí? Definitivamente acá se va a conformar la unificación monetaria. Argentina va a dejar de tener diferentes monedas, como tenía el monedo pesa corriente, la moneda de peso extranjero. Definitivamente se va a quedar con la moneda que va a ser el peso oro, ¿sí? Peso, patrón, oro. Pero empieza la denominación peso. Muchos historiadores hablarán del peso oro sellado, pero en sí es peso oro. Se unifica el sistema monetario. A nivel internacional, si se quiere, va a establecer los primeros acuerdos limítrofes, también fundamentalmente con Chile. Siempre con Chile hubo este problema del canal de Beagle, ¿sí?, donde Chile reconocía que el canal de Beagle y otras islas eran parte del territorio chileno. Bueno, Roca va a llevar adelante toda una conferencia diplomática, ¿sí?, para establecer los límites definitivos con Chile. Va a terminar de promulgar la ley que organiza los territorios nacionales, como vimos hoy, la 1532, que es la que le va a dar vida a todas las provincias que hoy vimos. O sea, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, demás, ¿no? Sobre todo también a las del norte. Va a configurar, digamos, definitivamente los límites de las provincias. Asimismo, va a ser proteccionista, ¿sí?, así como había sido Avellaneda y como había sido también Rosas, ¿sí?, para favorecer obviamente el desarrollo industrial, ¿sí?, y redistribuir la renta de esa aduana, pero siempre en parte de la élite conservadora. Por eso es un orden conservador, ¿sí? Y va a proponer también ampliar todo este espectro del abanico de la comunicación, como los telégrafos y el transporte a través de las redes ferroviarias. Empieza a impulsarse todo este proyecto de la segunda revolución industrial, sobre todo con el transporte. Pero ojo con esto, si bien se empieza a establecer un desarrollo ferroviario amplio, el principal motivo del desarrollo ferroviario que iba a tener capitales ingleses era que el ferrocarril también sea utilizado para exportar, para llevar mercaderías de exportación, ¿sí? No tanto para expandir
si se quiere, como política pública, sino más como política comercial. Es por eso que las redes de ferrocarriles estuvieron concentradas prácticamente en Buenos Aires, ¿sí? Cercanos al puerto y la aduana, obvio, y no se extendieron rápidamente al interior, ¿sí? Ahora bien, saliendo ya, o llegando, si se quiere, digamos, estos puntos troncales de la presidencia de Roca, llegando ya a su finalización, en 1886, Roca, a dedo, recuerden que seguimos dentro del Partido Autonomista Nacional, va a designar a su sucesor, que va a ser su concuñado, ni más ni menos. Un tal Juárez Celman, Miguel Juárez Celman, va a asumir la presidencia de la República. El gobierno de Juárez Celman, si se quiere, y si todo se creía que iba a seguir, digamos, los lineamientos de Julio Argentino Roca, no fue así. Fue un gobierno que empieza a distanciarse de los ideales del roquismo. Y es un gobierno que se deja convencer y se deja atrapar por la burguesía comercial porteña y por la oligarquía ganadera porteña, que eran antirroquistas. Acá vuelve cierto poder interno, oligárquico, tanto de los estancieros como de la burguesía comercial, a imbuir las decisiones del presidente. Juárez Celman, que era cordobés, había sido gobernador de Córdoba, se deja llevar, sobre todo porque el modelo agroexportador venía siendo beneficioso. Entraban muchos capitales extranjeros, se exportaba mucha materia prima, entonces fue un momento casi de bonanza económica. Y lo que surge con Juárez Celman es lo que se conoció como el unicato. El unicato es conformar en una sola persona, ¿sí?, el poder de decisión discrecional y al mismo tiempo era el líder del Partido Autonomista Nacional. Es decir, que el unicato se unificaba con el régimen conservador. ¿Me explico? Iba a ser toda una misma línea vertical a partir de ahora, donde las decisiones iban a ser tomadas desde esa cúspide y van a estar influenciadas, obviamente, como yo les dije recién, por la burguesía comercial y por la oligarquía ganadera porteña. Este auge de prosperidad va a ser catastrófico para el gobierno de Juárez Celman, porque así como van a ingresar mucha bonanza económica, Juárez Celman no va a ser muy estratega con todo el oro que ingresó al país, porque va a llevar adelante lo que la historiografía conoció como la famosa ley de bancos garantidos. ¿Qué son los bancos garantidos? ¿Qué significa esta ley? Juárez Celman decía, bueno, a ver, toda persona que tenga un capital de arriba de 30.000 pesos oro y pueda conformar un banco, va a poder emitir billetes. Y va a poder guardar reservas de oro en el Tesoro Nacional. A cambio, el Estado le va a dar títulos de deuda pública. Que los títulos de deuda pública, ustedes bien saben, son deuda a futuro con intereses sobre, fundamentalmente, tierras y beneficios públicos. ¿A qué no saben cuántos bancos se fueron abriendo privados con la ley de garantías? Se abrieron más de 25 bancos que ingresaron con capital privado a la República Argentina. Cada uno de esos emitía billetes, lo cual produjo una desconfiguración de la moneda nacional y muchos capitales de estos bancos que los ponían momentáneamente, después sacan los capitales y se los llevan a otro lado. Los famosos capitales golondrina. ¿Sí? Como esta ley de bancos garantidos le permitió ingresar a otros bancos, establecer lo que se conoce coloquialmente como la timba y la ruleta financiera, la famosa bicicleta financiera, ¿sí?, emitir billetes, generar inflación y generar más deuda. Cuando los bancos garantidos de capital privado vieron que no era rentable, ¿qué hicieron con todo el oro que tenían acumulado? Nos lo llevan. Argentina deja de ser confiable. Juárez Celman dejó de ser confiable, porque se abocó a la timba y se olvidó de gobernar. Bueno, eso va a llevar a lo que se conoció como el pánico de 1890. El pánico de 1890, ¿sí?, genera este gran endeudamiento y es la primera gran crisis económica que tiene la República, que va a ser muy grande esta crisis porque va a generar mucho desempleo, va a haber muchos suicidios por gente que perdió mucha plata, va a aumentar la pobreza, va a aumentar la inflación drásticamente. Todo lo que se había conseguido en poco tiempo es despilfarrado. Y esto va a llevar a que surja
un nuevo partido político, justamente en este mismo año, en contra de las políticas de Juárez-Celman y en contra de lo que conocemos como este proceso de fraude electoral. Que va a ser la famosa Unión Cívica, ¿sí? La famosa Unión Cívica de Leandro N. Alem y Aristóbulo del Valle van a aparecer en escena para repeler, ¿sí? Para combatir estas políticas oligárquicas conservadoras, ¿sí? En el descontento, obviamente, por la cuestión social, por la cuestión financiera. Y se va a establecer la famosa que se conoció en la historia como la Revolución del Parque, lo que hoy es Plaza Lavalle, en Ciudad de Buenos Aires. Esa famosa Revolución del Parque, que es una revolución armada, obviamente va a ser sofocada por el gobierno de Juárez-Celman, lo cual va a llevar a una victoria pírrica, ¿sí? Es una victoria que lo hiere de muerte, porque si bien el Estado repele la rebelión, Juárez-Celman debe renunciar a su cargo. Y acá hay muchas presiones de Roca para que deje el cargo, porque se había desviado de la tendencia, si se quiere, de la generación, y había generado una deuda impresionante. Ahora, después de la Revolución del Parque y la proclama de Leandro N. Alem, que empezó a surgir la Unión Cívica, va a asumir su vicepresidente. El vicepresidente de Juárez-Celman, que era Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini, obviamente, para asumir, ¿sí? Si se quiere, era uno de los representantes más importantes que tenía la generación del 80, junto con Roca, ¿sí? Uno de los presidentes que tenía una visión de país un poco más amplia. Él había sido economista, pero para asumir va a pedir un nuevo préstamo. O sea, ahora empezamos con la tima de préstamos para pagar deudas, ¿no? Préstamos para deudas, y eso nos va a configurar hasta el 2025, eso no va a desaparecer. Bueno, más empréstitos para pagar más deudas. ¿Qué hace Pellegrini antes de asumir? Dice, yo antes de asumir en este bardo, me quiero reunir con todos los banqueros y con todos los financistas extranjeros para que me garanticen gobernabilidad. Les voy a pedir un préstamo para pagar deuda y para apagar un poquito el incendio, ¿sí? ¿Qué hacen los banqueros y los financistas? Le hacen la típica esta, que la deben ver constantemente hoy en día, y a partir de ahí comienza un feroz ajuste. ¿Que quién lo va a pagar? El feroz ajuste. A ver. ¿Quién se imagina que lo va a pagar? Ustedes. Exactamente. Este feroz ajuste. Te quedó prendido el micrófono, Luis. Este feroz ajuste que va a llevar adelante el mostachol de Pellegrini, con ese bigote enorme, va a ser realmente muy fuerte, ¿sí? Obviamente que va a afectar a productos que para la época eran muy importantes. Por ejemplo, el tabaco y las bebidas alcohólicas. Le va a subir los impuestos a una sociedad que consumía mucho tabaco y mucha bebida alcohólica. Como así también va a subir impuestos aduaneros, ¿sí? Va a suspender los depósitos y las reservas de los bancos. En aquel momento teníamos el Banco Nacional, que el Banco Nacional lo va a hacer quebrar para crear el Banco Nación, que va a ser el nuevo banco que se va a encargar de toda la deuda. Ese Banco Nación va a confiscar los bienes del Banco Nacional y va a confiscar los bienes del Banco Provincia. Y no se va a poder sacar la plata. ¿Qué les hace acordar eso? Corralito. Eso mismo. Tuvimos un corralito subrepticio en 1890. En 1892 tuvimos el primer corralito. No se conocía en aquel momento con estas palabras, ni se había estudiado de este lugar. Pero la confiscación de depósitos tenía que ver justamente con eso. Elevar la tasa de los impuestos y el grave ajuste fiscal. Obviamente en este contexto, ¿sí? Los que van a llevar la carga, entre comillas, de la recuperación económica va a ser otra vez todo el modelo agroexportador. Se le va a exigir a toda esta productividad, ¿sí? Que tenía que ver con la producción de lana, la cosecha, la agricultura y la ganadería, que empiece a trabajar más, trayendo más inmigrantes para contenerlos en condiciones de semi-esclavitud para poder exportar más. ¿Se entiende? Vuelven a utilizar los inmigrantes, que ya para esta altura habían superado los 2 millones, ¿sí? Para utilizarlos como esclavos en el arrendamiento de las tierras para poder pagar las deudas. En este año, sí, también se produce, ya para 1892, recuerden que Pellegrini tiene que terminar el mandato de Juárez-Celman, y para el 92 hay cambio, ¿sí? De presidente. Hay un acuerdo entre Mitre y Roca, ¿sí? Mitre quería volver a ser presidente, Roca le dice imposible, ya vos no estás bien visto para este momento histórico,
pero los dos, de alguna manera, concuerdan en que el próximo presidente tenía que tener el apoyo de ambos partidos, ¿sí? Tanto sea del oficialismo como de la oposición. Y es así como, ¿vieron que recién yo hablé de la Unión Cívica, de Leandro y Alem? Bueno, dentro de la Unión Cívica estaba Alem, Aristóbulo del Valle, también estaba Mitre. Es así que este acuerdo entre Mitre y Roca divide la Unión Cívica. Por un lado se van a ir los mitristas de la Unión Cívica y van a formar la Unión Cívica Nacional, que van a acordar con Roca, y por el otro lado los de Alem y Bernardo de Irigoyen y Aristóbulo del Valle, que van a conformar la Unión Cívica Radical. ¿Bien? Se escinde la Unión Cívica y se forma la Unión Cívica Nacional Mitrista y la Unión Cívica Radical de Alem, Aristóbulo del Valle y Bernardo de Irigoyen. Es así como para 1892, que hay recambio presidencial, ¿qué hacen los de la Unión Cívica Radical? Quieren imponer una fórmula, que era la fórmula de Alem y Bernardo de Irigoyen. ¿Qué hace Pellegrini, que también formaba parte de la generación del 80 y de todo este fraude electoral? Ve que la Unión Cívica Radical, que recién nacía, quería participar en los comicios electorales que no existían. Entonces su proclama era abrir los comicios. Carlos Pellegrini declara el estado de sitio y encarcela a todos los revolucionarios de la Unión Cívica Radical para hacer el traspaso presidencial. ¿Quién es el próximo presidente de la Argentina elegido a dedo entre un acuerdo entre Mitre y Roca? Un tal Luis Sáenz Peña. Luis Sáenz Peña, viejo federal y católico que nadie entiende qué hacía en la generación del 80, este es un punto de inflexión en la generación del 80, pero fíjense cómo estaban dadas las cuestiones. Sí, Juan, vaya nomás. Luis Sáenz Peña, que va a ser el papá ¿de quién? ¿De quién se imaginan? Roque. Así mismo, del querido Roque Sáenz Peña, que ya llegaremos. Luis Sáenz Peña no tenía mucho apoyo popular, ni tampoco tenía mucho apoyo del oficialismo, de la oposición, pero era un presidente que estaba ahí, era presidenciable para el momento, eso lo pusieron. Pobre Luis Sáenz Peña, ya tenía 70 años, y lo primero que hace cuando asume es querer terminar con la máquina electoral. Bueno, pobre Luis Sáenz Peña quiso sanear la máquina electoral para terminar con el régimen, no le fue bien, obviamente. Y durante su gobierno se produce la segunda revolución, la de 1893. Ya esta revolución, la segunda revolución radical, tiene más que ver con, digamos, dos batallas, ¿sí? Una en Santa Fe y Tucumán y la otra en Buenos Aires, una en julio, otra en septiembre de 1893. La primera va a ser con un tal Hipólito Yrigoyen, que empieza a aparecer en escena, sobrino de Alem, con Aristóbulo del Valle, y la otra va a ser propia de Alem, ¿sí? Ya en septiembre. Las dos batallas son sofocadas, obviamente, por el Estado Nacional, pero marcan otra decisión en la Unión Cívica Radical. Empieza a haber diferencias entre Irigoyen y su tío Alem, por diferencias de cómo llevar adelante un proceso revolucionario. Porque Alem quería, si se quiere, para la época, un golpe de Estado y tomar el poder. En cambio, Irigoyen quería hacer un golpe de Estado, pero no quería tomar el poder. Quería hacer golpes de Estado en diferentes provincias para que las provincias tomen el poder y después conformar un Estado. Muy parecido a lo que quería Rosas. Hay una coincidencia histórica e ideológica ahí entre Irigoyen y Rosas. Esto divide a Irigoyen y a Alem, ¿no? Quienes se pelean. Fuera de esta revolución, seguimos con el gobierno de Luis Sáenz Peña, es el que llevó adelante el primer default que tiene la Argentina. El default es la cesación de pagos. No, Argentina no estaba en condiciones de poder pagar la deuda. Habla con los financistas, se reúne con los ingleses y le dice que la única forma que tiene Argentina de pagar la deuda es a través de su capacidad productiva. No va a pedir más empréstitos. Bueno, lamentablemente los ingleses le dijeron su gobierno va a durar muy poco. Fue así. Y para 1895, sin apoyo gubernamental, sin apoyo popular, después de haber soportado la revolución del 93, decide presentar la renuncia porque nunca pudo conformar un gabinete de gobierno. Quien lo sucede es su vicepresidente, que para la época era José Evaristo Uriburu. José Evaristo Uriburu, acá tenemos un presidente que va a tener un momento de bonanza económica, si se quiere, muy fortuita. José Evaristo Uriburu como vicepresidente
va a tener el apoyo de los tres, si se quiere, grandes del momento que manejaban los resortes de la política de la República, que obviamente era Roca, Pellegrini y Mitre. Va a firmar la ley del olvido, la cual va a establecer, si se quiere, una amnistía, va a perdonar a todos los revolucionarios, tanto de la Revolución del Parque como de la Revolución del 93, o sea, va a perdonar a todos los radicales, ¿sí? Va a establecer uno de los primeros, el segundo censo nacional, porque el primero había sido en la época de Sarmiento. Fíjense que para la época Argentina tenía 4 millones de habitantes aproximadamente, y 1,5 millones de esos 4 millones eran inmigrantes, ¿sí? Va a haber un proceso de bonanza económica, porque ya Europa también se recuperaba de esa depresión que tuvo de no compra de materias primas, y se empieza a hacer también, como yo les decía hoy, este proceso del desarrollo capitalista, de la segunda revolución industrial, de las nuevas tecnologías, ¿sí? Va a haber este cambio tecnológico, va a llevar a nuevas formas de producción y de desarrollo material, de desarrollo laboral. Esto al mismo tiempo va a tener una nueva conformación y una nueva interpretación para las clases obreras, ¿sí? Las clases obreras van a ver como un enemigo a este incipiente capitalismo financiero que se va a transformar con el tiempo en una especie de imperialismo financiero donde se va a ocupar a más gente en condiciones más nefastas de trabajo, con jornadas laborales que tenían entre 18 y 24 horas, prácticamente todo el día, en condiciones de hacinamiento, ¿sí? Donde trabajaban los niños, donde trabajaban las mujeres. Bueno, todo este proceso de nuevas tecnologías europeas empezaba a oprimir más de capitalismo financiero la clase obrera, la cuestión social, y se van creando, o se crea, mejor dicho, en diferentes lugares, y después fundamentalmente en la Argentina, nuevos movimientos y organizaciones obreras. Va a empezar a aparecer diferentes organismos y federaciones que van a congregar, si se quiere, a los obreros en lucha contra este nuevo desarrollo del capitalismo. Esto va a ser Leonardo. Sí, le hago una consulta. El tema de esto del surgimiento de la organización obrera, calculo que tiene algo que ver con el hecho de que los inmigrantes venían de Europa, escapando también en cierta parte de esto, ¿no? Del trabajo por varias cantidades de horas y el bajo salario que tenían. Sí. Ya para entonces ya se habían organizado y ya venían con cancha, calculo, digamos así, hablando mal y pronto. Sí, Leonardo. Exactamente. Es como vos lo decís. Justamente, como hoy también hablábamos, que venían de Europa no contentos de allá, sino que venían de luchas encarnizadas contra el capital financiero industrial y parte de la burguesía. Venían acá con todas esas ideas imbuidas del socialismo, el anarquismo y el sindicalismo, y acá hacen eclosión también para formar las primeras organizaciones obreras, ¿no? Que ahora vamos a ver también que se crea la Federación Obrera Argentina, la Regional Argentina y demás, ¿no? Se atraían imbuidos todas esas ideas respecto a la lucha contra este desarrollo del nuevo capitalismo financiero. Esto es lo que va a regir el segundo gobierno, la vicepresidencia que terminó siendo presidencia después por la renuncia de Luis Espeña, el gobierno de José Evaristo Uriburu. Llegado 1898, llega el recambio presidencial. ¿Quién seguía siendo el hombre fuerte de la época? Vuelve Don Roca, como dice Horacio, muy bien. Segundo gobierno de Julio Argentino Roca. Ya vamos terminando, ¿eh? En este segundo gobierno de Julio Argentino Roca, obviamente acá se empiezan a consolidar muchas cuestiones que venían estableciéndose, si se quiere, en la generación del 80 o en su primer gobierno, obviamente. Va a profundizar la lucha Roca contra los obreros, ¿sí? Va a ser muy duro contra el anarquismo, contra el sindicalismo. Va a reprimir duramente todo esto que significaba una alteración al orden, una alteración a lo que debía establecer esa cúspide de la generación del 80, esa cúspide del Partido Autonomista Nacional. Como yo le decía recién a Leonardo, surge también la Federación Obrera Argentina, que va a dar gran lucha, gran combate por un trabajo digno, por horas laborales dignas, la jornada de 8 horas, el semanal de 48 horas, el descanso dominical y demás, el trabajo de los niños y las mujeres. Obviamente después Roca va a ceder ya a su final del gobierno y va a establecer las primeras leyes obreras, que van a ser muy interesantes para la época. Veo como si fuera la raíz del peronismo. ¿El roquismo? ¿El roquismo? No, del peronismo. No, bueno, sí. Hay como una raíz que viene desde ahora, una cosa así. Por eso, pero, Leonardo, lo que me refiero yo,
una raíz que vos decís imbuida de, si se quiere, de ideología peronista dentro del roquismo. No, estamos empezando a hablar de socialismo, derechos de los trabajadores. Claro, pero por eso, esto se da justamente en el paraguas que establece el gobierno de Roca. A eso voy. Dentro del roquismo empiezan a imbuirse también estas ideas. ¿Por qué? Porque estas ideas que traen también desde afuera y que se van conformando en los derechos laborales, pelean contra una represión constante. Por eso se va generando un gen, que es muy interesante lo que vos decís. Pero sí, tiene mucho que ver con eso. Después vamos a ver, cuando lleguemos al peronismo, a una coincidencia ideológica también que choca ahí. Bueno, en política internacional, obviamente, Argentina sale al mundo de manera más consolidada, se establecen los primeros tratados diplomáticos con sedes embajadas y consulados, llámese en Brasil, en Estados Unidos, en Portugal, en parte de Europa, me parecen establecerse los primeros derechos de extradición, se recomponen los concordatos con la Santa Sede. Recuerden que en el primer gobierno había sido muy anticlerical y había roto las relaciones con el Vaticano, acá las recupera Roca, ¿sí? Definitivamente se hace el famoso acuerdo y abrazo de mayo para delimitar el conflicto con Chile, y fundamentalmente hay dos leyes que el roquismo impulsa, el segundo mandato. Una es la del Ejército Nacional, ¿sí? La famosa ley del general Pablo Riccieri, ¿sí? Que esa ley de Ejército Nacional tenía dos objetivos. Uno, poder conformar un ejército de línea para defender un Estado soberano, sobre todo con los problemas que se tenía con Chile como país limítrofe. Se empezaba a gestar esta cuestión de la defensa nacional. Y el otro objetivo que tenía Riccieri era reprimir duramente el movimiento obrero, que venía con estas ideas anarquistas y socialistas que podía poner en peligro la seguridad del Estado gendarme que hablábamos hoy. Más allá de eso, se establece la ley 4031, que es la que establece el servicio militar obligatorio. Posteriormente también surge la famosa ley del sistema electoral. Si bien Roca era partidario de lo que era la máquina electoral que quería eliminar Luis Peña, de que sigan eligiéndose a través del Partido Autonomista Nacional todos los líderes, ¿sí?, que se venían sucediendo, Roca ahí vio la posibilidad de poder cambiar el sistema electoral, ¿sí?, y hacerlo un poquito más democrático, si se quiere, ¿sí?, que es la famosa ley 4161, que se conoció como ley de circunscripciones electorales o circunscripciones uninominales, ¿sí? Es una ley que establecía, recuerden que por el viejo colegio electoral, el que elegía se llevaba la lista completa, no había minorías. Bueno, con la ley de circunscripciones nominales, la idea era dividir por distritos electorales cada provincia o cada municipio y que sea elegido solamente un candidato, ¿sí? Esto es lo que le permitió, ¿sí?, que diferentes candidatos que eran minoría puedan ganar algún puesto en lugares donde ellos tenían solamente una representación. Fue así que a través de este sistema electoral llega al Congreso de la Nación el primer diputado socialista, que fue Alfredo Palacios, por el Partido Socialista, por la circunscripción uninominal de la Boca, ¿sí? Es así como trata de ser un poquito más democrático. Va a sostenerse este sistema hasta el presidencia siguiente, que va a ser derogado, porque el presidente que le siga a Roca va a haber una configuración de clientelismo en medio de estas circunscripciones, que ya la vamos a ver cuando veamos todas las partes de esos partidos. Y finalmente, bueno, Roca, con toda esta cuestión obrera que hablábamos hoy, además de establecer esta persecución con la ley de residencia, la 4144, que fue una ley que de alguna manera eliminaba las ideas anarquistas, le prohibía el ingreso al anarquismo, prohibía el ingreso de obreros con ideas, si se quiere, anarquistas o socialistas, no les permitía, digamos, que tengan reuniones en grupo. Esta ley también permitía que el Poder Ejecutivo pueda, de alguna manera, encarcelar sin juicio previo y sin autoridad de juez a cualquier ciudadano que ellos consideraban peligroso, o directamente expulsarlo del país. A todo esto, y ya para finalizar, Roca, viendo que este era un problema troncal, ¿sí?, decide también hacerse cargo desde otro lugar, ¿sí?, no desde la violencia, sino desde el estudio, y manda a hacer lo que se conoció como el famoso informe Violet-Macé, que Violet-Macé era un médico, abogado y politólogo de la República, muy respetado en la sociedad, el cual hace un informe de la clase obrera argentina. El informe que hace Violet-Macé es muy importante para la época porque marca un desarrollo
de las penurias, la hambruna, las condiciones nefastas que vivían los obreros argentinos o que vivía básicamente la clase obrera en las condiciones de asimetría contra el capital financiero, con las jornadas extensas de trabajo, con el hacinamiento en los lugares de trabajo, sin seguridad social, sin derechos sociales, con el trabajo de los niños y el trabajo de las mujeres. Entonces acá se empieza a establecer todo un compendio de leyes en base al informe Belén Macé, que Roca no va a llegar a promulgar, pero va a ser promulgada por otro gobierno que lo vamos a ver seguramente la próxima clase. Pero el informe Belén Macé, que también fue apoyado por el ministro de Instrucción Pública, que era un tal Joaquín B. González, ¿sí?, que fue también el primer presidente de la Universidad Nacional de La Plata, va a establecer este desarrollo de la cuestión obrera y va a poner en foco que era una problemática que el Estado debía resolver, no ya con violencia y represión, sino con ya una contención de los derechos sociales de la clase obrera. Y creo que ya hoy, con lo visto, ¿sí?, 1904 va a venir el recambio presidencial, pero ya eso lo vamos a dejar para la clase que viene. ¿Sí? ¿Me fueron siguiendo hasta ahí? Sí. Perfecto. Sí. Esperen que detengo la presentación. La clase que viene ya arrancamos con el próximo gobierno, que va a ser el gobierno de Manuel Quintana. Empezamos con el siglo XX y también vamos a arrancar con vamos a terminar la unidad 2 y arrancamos con la unidad 3. Déjenme ver que entro al Guaraní para pasarles lista. A ver. ¿Qué día soy? 6, ¿no? Sí. A ver. No me figura el 6. Está anulado en el CIU. Hagan una cosa. No me dejan pasar lista el 6 de mayo. Está anulado, a ver. Hagan una cosa, por las dudas. Déjenme nombre y apellido acá en el chat, que yo después la paso una hoja y la guardo por si cuando me habiliten pongan ahí el nombre presente, cuando me habilite el CIU lo paso. Y yo ahora cuando se desconecten yo lo copio. Bueno, hoy hemos llegado al fin, ¿sí? Fueron también 2 horitas de mucha información, sé que es bastante, espero que lo vayan configurando de a poco, saben que siempre tienen la posibilidad de escribirme un correo, dudas, consultas, preguntas, reflexiones, críticas, todo bienvenido, y lo importante es que vayan teniendo el entendimiento en tiempo y espacio, con lo que es la cronología año por año, cómo se van sucediendo todas las cuestiones presidenciales, mejor dicho. Bueno, por hoy es suficiente, yo los dejo. Si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, nos vemos la semana que viene, que tengan buena semana. La semana que viene. Chao, profe, hasta luego. Chao, profe. Chao, profe.